Hola, voy a leer el cuento Amaranta de Horacio Castellanos Moya. Este cuento aparece publicado en una antología que elaboró Rafael Mengíbar Ochoa, publicado por la editorial Vid en 1999 en México. Y por si lo quieren buscar, aparece en el libro publicado por Tusquets bajo el título Con la congoja de la pasada tormenta. Es un compilado de los mejores relatos del autor, Horacio Castellanos Moya. Amaranta. Me mudé a mi nueva casa sin más expectativas que las de un tipo acostumbrado a cambiar de vecindario. El precio del alquiler era razonable, la zona tranquila y no estaba muy lejos de la universidad en la que hacía más de una década yo impartía clases. Mi situación económica nunca había sido asfixiante, pero tampoco lo suficientemente holgada como para permitirme comprar mi propia casa. Realicé la mudanza sin mayores contratiempos. Lucila me había ayudado a empacar mis bártulos, y un trío de fortachones se encargaron de trasladar mis pocos muebles en su camión de mudanza. La nueva casa tenía 2 habitaciones, la sala comedor, una cocina amplia, el pequeño patio con árboles frutales y la habitación de la servidumbre que me serviría como bodega. Puntilloso como soy, delicado en extremo con mis tiempos y espacios, siempre he vivido solo. Y aunque una que otra amante disponga a pasar un par de noches consecutivas conmigo, mi temor a que otro ser humano pueda invadir y posesionarse de mi intimidad es más intenso que cualquier pasión o deseo. Lucila me ayudó, sin embargo, a instalarme en mis nuevos aposentos. Joven estudiante de comunicación, díscola como toda muchacha que a sus 21 años busca con fruición nuevas experiencias, ella era mi asistente ideal. Soltaba al vuelo sus opiniones sobre la ubicación de este cuadro o de aquel sillón, sin la típica necedad que enturbia las discusiones entre las parejas. Ella había sido mi alumna. Ahora se acostaba conmigo, pero sin más compromiso que su libertad y ser de placer. Los primeros días en mi nueva casa pasaron sin sorpresa. Tuve la suerte de hacer coincidir el traslado con el fin de ciclo en la universidad, de tal manera que ya había terminado la corrección de los últimos exámenes y la entrega de los listados de notas. Mi propósito era aprovechar esos 2 meses de vacaciones no solo para mi instalación en la nueva casa, sino también, y sobre todo, para finalizar el poemario en el que había venido trabajando durante el último año. Me había graduado en Filosofía y Letras, tal como se denominaba en los viejos planes de estudio, una carrera que entonces ya no existía y que había sido suplantada por la licenciatura en Comunicación, engendro de moda por aquella época, dada la creencia entre los jóvenes que ese era el camino más corto para aparecer en la pantalla chica. Para mi aventura, la especialidad en lingüística que hacía tantos años había estudiado me permitió sobrevivir a los cambios curriculares y permanecer al frente de la cátedra de teoría del lenguaje. A la semana de estar en la nueva casa, tuve la primera percepción de Amaranta. No soy un hombre miedoso, acostumbrado a vivir solo, a pasar noches en vela, ni los crujidos de techos o puertas, ni las trampas del zumbido del viento entre los árboles, ni los ruidos inexplicables al fondo de la casa logran asustarme. De ahí que esa primera visita de Amaranta no la tomara con aprensión. A alguna hora de la madrugada escuché nítidamente que alguien intentaba abrir el picaporte de mi habitación. Ni siquiera me desperté del todo. Me dije que esos ruidos y presencias formaban parte de mi nuevo hábitat y que no merecían atención. Seguí con mi rutina de profesor en vacaciones. Aprovechaba el primer sol de la mañana para tirarme en el patio a conseguir un bronceado leve. Luego me zambullí en la corrección de mis versos y por la tarde leía, en espera de esos crepúsculos que eran la constatación de que la poesía existe, más allá de los caprichos y las modas académicas. Lucila aparecía de vez en cuando, o al menos telefoneaba. Ella también disfrutaba sus vacaciones con su banda de condiscípulos. Viajaban a la playa en pos de hongos alucinógenos, acampaban en las cumbres de los volcanes con sus dosis de ácido, vivían a 1000 por hora, como si la existencia fuera a escapárseles de porrazo. Y fue Lucila quien supo de la segunda aparición de Amaranta sin que le hubiera comentado sobre el incidente del picaporte.
Quizás yo había pasado ya más de 2 semanas en aquella casa y Lucila estaba en uno de sus periodos de sosiego, de descanso, con ganas de permanecer un rato con su amante maduro. Por eso decidió que esa noche se quedaría conmigo y que yo le leyera mis versos, a que le contara de ese otro mundo exento de sorpresas y ansiedades. Me despertó un alarido de terror. Lucila estaba sentada en la cama con el rostro descompuesto. Que alguien había abierto la puerta de la habitación. Un fantasma, una mujer, eso era, el fantasma de una mujer, balbuceó mientras se aferraba a mí. Le dije que se calmara, pero ella estaba aterrada y repetía que no había sido un sueño. La había visto, de perfil, claramente, una aparición. Supe que era verdad. Alguien deambulaba durante las noches por aquella casa. Encendí las luces, preparé un café y le dije a Lucila que no había por qué tener miedo, que si se trataba de un espíritu no podía hacernos daño. Se calmó, pero ya no quiso dormirse. Permanecimos en vela hasta el amanecer, hablando de la fuerza del espíritu, de la inutilidad del miedo, de lo insondable y lo desconocido. Le conté de mi única noche de terror durante mi adolescencia, en la casa del bosque donde vivía mi abuela materna, cuando una especie de gnomo se paró junto a mi cama y me dijo amor con una voz de ultratumba, mientras yo hacía un esfuerzo por romper la parálisis de mi cuerpo y lograba finalmente lanzarme hacia donde ya no estaba la aparición, sino tan solo las frías baldosas. Aquella noche, igualmente, la pasé en vela, con las luces encendidas, purgando mi miedo. Desde entonces nadie me había asustado. A la mañana siguiente Lucila partió deprisa sin desayunar, sin haberse repuesto. Yo seguí mi rutina, trabajaba en mi poemario con gran concentración, a sabiendas de que las vacaciones acabarían pronto, y una vez regresara a la universidad no tendría tiempo para corregir mis ocurrencias. Lucila desapareció por unos días. Supuse que ya no querría volver a mi casa, espantada por una presencia que yo aún no había visto. Pero no pasó mucho tiempo. Unas 5 noches después vi por fin a Amaranta. Yo estaba en la sala, en la mecedora, releyendo los versos de Pavese, cuando sentí su presencia hacia el lado del baño. Era una figura de mediana estatura, delgada, con una especie de camisón blanco que llegaba hasta sus rodillas. No distinguí su rostro, apenas un perfil de rasgos armoniosos. Cerré el libro, me puse de pie, fui hacia el baño cautelosamente. No había nadie. Apagué todas las luces. Fui a mi habitación, me desnudé y me tiré sobre las sábanas, con las manos enlazadas bajo la nuca, a invocarla, a esperarla. Al rato me quedé dormido. Un par de días más tarde, Lucila llamó por teléfono. Le conté que había visto a Amaranta. Era un espíritu que vivía ahí, en mi casa, pero aún no había podido establecer comunicación con ella. Supe que hubo un estremecimiento al otro lado de la línea. Lucila me dijo que había consultado sobre la aparición con un amigo de ella, un tipo que leía las cartas, hacía limpias de malos espíritus y sabía un montón de cosas sobrenaturales. Quería llevarlo a mi casa para que hiciera una limpia, porque si no, para ella sería imposible volver a pasar una noche en mi cama. Le dije que no había problema, que llevara al sujeto. Una tarde llegaron. Le decían Pablito, un hippie remanente de la década de los 60, con una larga mata de pelo canoso, sandalias, vestimenta de indígena guatemalteco y su más de medio siglo de vida afilado en una mirada escabullida. Hizo preguntas, encendió inciensos, murmuró oraciones, agitó unas ramitas y al final concluyó que el espíritu de Amaranta pertenecía a esa casa, que no era posible ni habría por qué expulsarla. Pablito nos recomendó que aprendiéramos a convivir con ella, que la dejáramos en paz, no nos haría daño. Lucila no supo qué decir. Ya para entonces, en las noches, yo dejaba abiertas todas las puertas dentro de la casa
porque me había entrado la curiosidad de ver el rostro de Amaranta, de fijarme en sus rasgos, de encontrarme en sus ojos. Y otra madrugada, tirado en la cama, cuando estaba en la duermevela, percibí su presencia en el umbral de la puerta. Ahí estaba con su camisón blanco, su cuerpo delgado, el cabello corto, la piel pálida y una expresión de tristeza en el rostro. Busqué sus ojos con ansiedad, pero se me negaron. Me incorporé en la cama. Ella ya no estaba. La llamé quedito, con sentimiento, pero fue inútil. Al día siguiente llegó el casero a cobrar la renta. Le pregunté por Amaranta. Respondió que no sabía nada. Él nunca había vivido en esa casa. La recibió como pago por una deuda. No tenía idea de quién habían sido sus moradores originarios, ni que hubieran apariciones o fantasmas. No insistí. Yo estaba a gusto, tomando el sol, corrigiendo mis poemas, leyendo, en espera de la oportunidad de hablar con Amaranta. Lucila no volvió a pasar la noche en casa. Llegaba a cualquier hora del día, segura, bajo el sol. Evitaba hablar sobre la aparición, sobre la posibilidad de quedarse durante la noche. Yo me consideraba apenas uno más de sus caprichos, el acostón con el hombre maduro, la jactancia de meterse a la cama con el profesor. Tampoco me importaba. Cualquier día se aburriría del todo, no aparecería más, se la comería un mozalbete del tamaño de sus ilusiones. Pero alguien tenía que saber sobre Amaranta. La vecina de enfrente, la chismosa de la calle, la viuda, la viejita contadora de chistes picantes, la niña Panchita. Ella, que había llegado cuando esas casas estaban siendo construidas, me contó la historia de la familia poseedora original de la casa donde yo transcurría. Conocía la tragedia de una joven preciosa llamada Amaranta, de una esposa reciente destrozada por el asesinato de su marido, de una belleza que se negó a aceptar el crudo sinsentido de la vida y se fue apagando entre aquellas paredes. Pero la niña Panchita contaba del dolor, del sufrimiento extremo, y aquella silueta bajo el umbral era para mí motivo de otras ansiedades. Por eso no quise regodearme en los detalles ni aceptar las provocaciones de la viejita, que sabía bien que la aparición que deambulaba por mi casa e inquiría una y otra vez si yo había visto al fantasma de Amaranta. Esa noche fue definitiva. Yo ya había entrado al sueño. Ella se sentó en la cama. Vi el rostro de la mujer de la que hubiera querido enamorarme para siempre y unos ojos profundamente tristes, lejanos. Quise decirle algo, pero no me salió la voz. Ella tampoco dijo nada, apenas acarició mi cabeza. Supe que soñaba, que sólo así ella podía estar junto a mí. Entonces desperté súbitamente. Algo como una inmensa melancolía me retuvo en la cama. A la mañana siguiente, Lucila me llamó para decirme que salía de viaje, seguramente con algún noviecito. No le conté mi sueño con Amaranta. Me dediqué a finalizar la corrección de mis versos, a comenzar a prepararme anímicamente para el nuevo ciclo de clases. Por las noches, a veces, escuchaba a Amaranta, pero durante semanas no volví a encontrarme con su silueta ni a ver su rostro en sueños. Otras alumnas llegaron a mi casa. Les leía mis poemas, ya listos para la imprenta. Cada una buscaba el momento de preguntar por Amaranta. Yo negaba que ella existiera, atribuía tal rumor a la fantasía de Lucila. Comprendí que ya no sabría en qué medida mis eventuales amantes me visitaban por mi capacidad de seducción o por la curiosidad que despertaba Amaranta. Una noche ya de madrugada, luego de beber en demasía a causa del cumpleaños de un colega, me quedé semidormido en la mecedora de la sala, en una especie de escala en el trayecto hacia mi cama. Fue cuando nuevamente la percibí. Estaba sentada en el sillón, frente a mí, con la misma expresión de tristeza, como si esperara que yo abriera los ojos. «Hola», dijo. Extrañamente sentí que aquello era real, tangible, que de pronto se me había fracturado el mundo y por esa rotura me había deslizado a otra esfera.
La niña Panchita me contó su historia, dije. El asesinato de su marido por un equívoco político, la forma como usted se fue consumiendo de tristeza, el cáncer fulminante en el hígado y la muerte súbita. Me sentí extremadamente lúcido, libre de la modorra, de la embriaguez, del neblinoso sueño. El hígado es el órgano del amor, musitó, también del dolor. Era como si su voz la hubiera escuchado de siempre, como si esta fuera la continuación de añejas conversaciones que por una razón desconocida yo no recordaba, el siguiente capítulo de una novela leída a lo largo de varias vidas. ¿Por qué sigue usted aquí?, pregunté. ¿Qué lo obliga a deambular por esta casa? Me respondió que lo que ella era o dónde permanecía estaba fuera de su voluntad. Se puso de pie, vestía el mismo camisón blanco hasta las rodillas, solo que ahora se le untaba el cuerpo, sugerente, transparentando sus formas delgadas, atractivas. Caminó hacia mi habitación. Se detuvo a la entrada. Hagamos un trato, propuso. No me pregunte más sobre lo que fue mi vida en este lugar, eso que usted llama pasado. Apagué las luces de la sala, del comedor, de la cochera. Fui al baño a orinar, a lavarme los dientes, con la rutina de quien tiene una antigua amante en casa. En el espejo, mientras me cepillaba, sonreí como un idiota. Luego me encaminé hacia la habitación. Ella estaba tendida en la cama, hacia el lado de la pared. «Apague esa luz», dijo, señalando el bombillo del techo. Ya estaba encendida la lámpara de la mesa de noche, con su resplandor discreto. Me desnudé lentamente, sin ansiedad, como quien se apresa a meterse bajo las sábanas con la mujer de todas las noches. Y así fue. Me tendí junto a ella sin tocarla, hurgando en sus ojos glaucos. Tenía muchas ganas de pasar una noche con usted, musitó, y hubo un rictus de alegría contenida. Yo también, dije. Alargué mi mano, así nada más, y mis yemas rozaron la tersura de su mejilla. Amaranta hizo lo mismo, y no pude contenerme. Aspiré su aliento dulce, y el tiempo se me perdió. Recuerdo con mayor nitidez el instante en que se desnudó, el perfume de su pubis, los vellos dorados en la curva de su trasero. Cuando desperté a la mañana siguiente, con la vista en el cielo raso, creí que ella no estaría a mi lado, que entonces descubriría que aquel había sido el mejor sueño de mi vida. Pero cuando me volteé, Amaranta estaba ahí, dormida. La toqué con un acceso de incredulidad y constaté su tibieza, su placidez, con regocijo, porque la tendría de nuevo para mí. Ella abrió los ojos. «Buenos días», saludé. Hice a un lado la sábana y fui besando su cuerpo lentamente, milímetro a milímetro, como si en cualquier momento su belleza pudiera hacerse aire entre mis manos. Se estremeció. Suspiraba, gemía, delicada, casi imperceptiblemente, y la penetré una vez más para que no me cupieran dudas de que ya me había instalado en ese otro mundo. Amaranta volvió a quedarse dormida. La cubrí con la sábana, me levanté, me puse la bata. Recorrí la sala, salí al patio y luego al pequeño jardín que daba a la calle. Todo estaba igual, como el día anterior, hasta el vecino que recién salía de su carro ruidoso. Me senté en la mecedora. Era sábado. Tenía el día entero para pasarlo con ella. Al rato la vi pasar, desnuda, hacia el cuarto de baño. ¿Nos duchamos?, propuso. Fui tras ella. Estaba sentada en el retrete orinando. Me quité la bata, pasé bajo la ducha, retozamos como chiquillos, haciéndonos cosquillas a la hora de enjabonarnos. Salió primero que yo, en busca de las toallas. «¿Qué le gustaría desayunar?», pregunté. Estaba secándose el cabello frente al espejo del tocador. «No quiero que me prepare los mismos huevos que las chiquillas a las que está acostumbrado», dijo. «Preferiría que fuéramos a algún restaurante lindo donde haya frutas y buen café». Busqué mi jeans favorito, la playera de color crema
y mis viejos tenis. Quiere decir que usted se ha enterado de todo lo que yo he hecho en esta casa, comenté. De algunas aventurías nocturnas nada más. Seguía desnuda, sentada en el tocador, de espaldas al espejo. Contemplaba cómo me vestía, pero ya no había tristeza en su rostro, más bien encanto, picardía. ¿Con los anteriores inquilinos ha sido igual?, pregunté mientras me anudaba los tenis. Quedamos en que no íbamos a hablar del pasado, ¿verdad? La luz del sol matutino, que se filtraba a través de las persianas, hacía brillar su castaño vello púbico. Fui hacia ella, la besé, con ganas de bebérmela de nuevo. Apurémonos, tengo hambre, me cortó. Hasta entonces no caí en la cuenta de que ella no tenía ropa para vestir. Había aparecido con el camisón blanco, pero ahora parecía dispuesta a salir en su espléndida desnudez. Se lo dije. Tontito, respondió, solo estoy para usted, así. Ya había abierto la puerta y se dirigía a la cochera. ¿Sería posible? Eso significaba que tampoco debía preocuparme porque algún vecino pudiera reconocerla, sobre todo la niña Panchita. Un pensamiento, debo aceptar, que cuando ella habló de salir a desayunar, cruzó mi mente. Entró a mi viejo Toyota. Abrí el portón, luego encendí el auto para esperar a que calentara. Fue cuando dijo que quería pedirme un favor, que sacara mi libro de poemas. Quería escucharme leerlos. Fui al estudio por la carpeta negra. ¿Dónde le gustaría ir?, pregunté. Una vez que hube cerrado el portón y enfilado el auto, caí abajo. Arrellanada a mi lado, parecía despreocupada, disfrutando del recorrido, del aire matutino, los árboles, las casas amuralladas. Ya sé, dije. ¿Qué le parece el hotel de la calle Real? Sirven el mejor café y el buffet incluye diversas frutas. Le entusiasmó la idea. Me sentí extraño conduciendo junto a aquella mujer desnuda. Para cualquier transeúnte o conductor, yo formaba parte de la cuadrilla de alienados enfebrecidos que hablan y gesticulan como si alguien los acompañara. No quiero saber, mascullé, no quiero entender, ¿comprende? Tengo miedo de que se rompa el encanto. Nada de esto depende de usted, dijo, y enseguida cambió el tema. Cuénteme, ¿cuándo comenzó a escribir poesía? Pero en ese momento entrábamos al estacionamiento del hotel. No me permitió la mínima cortesía. De inmediato salió del auto a estirarse, deslumbrante, bajo el tibio sol de la mañana. Caminamos deprisa. Le conté que yo era un joven supuestamente destinado a ser ingeniero, médico o abogado, pero que había sido arrastrado por la ola de rebeldía de la década de los 60, y entonces me imaginé como músico, un guitarrista de rock, un compositor de música progresiva, de tal manera que empecé a escribir canciones. El guardia del estacionamiento me miró primero de reojo, luego con acusadora insistencia. Pronto comprendí que la música no era mi fuerte, sino que las letras de las canciones, lo que me llevó a la poesía y finalmente a estudiar filosofía y letras. El botones del lobby me abrió la puerta de cristal. No pudo contener un gesto de asombro cuando me hice a un lado para dejar pasar a Amaranta. Cruzamos el lobby, el capitán del restaurante nos condujo hasta la mesa del rincón. Ella lo seguía y después yo. El tipo no entendió cuando le pregunté a Amaranta si le parecía bien ese sitio. Me senté de espaldas al salón porque ella había escogido la silla del rincón. Café, por favor, le pedí al capitán. 2 tazas y vamos a tomar el buffet. Espera a otra persona, comentó. Preferí no contestarle. El aire acondicionado estaba demasiado alto. Temí que Amaranta sufriera un resfriado. Me dijo que no me preocupara. El mesero vino con el pichel de café, me sirvió. Le pedí que también sirviera en la otra taza. Obedeció sin comentarios y repitió que cuando quisiera podía pasar al buffet, que la especialidad de esa mañana era el omelette de huevo con loroco, mi hierba preferida. ¿Y usted, por qué no me cuenta algo de su vida?, le pedí a Amaranta. Dijo que para ella no tenía ningún sentido hablar de eso. Prefería escucharme. Le encantaba la forma como yo contaba las cosas.
Por eso estaba ahí, conmigo. De otra manera ni siquiera hubiera quedado a pasar una noche. Me había escuchado en varias ocasiones sin que ella se lo propusiera, sin que yo lo notara. Antes, con otros inquilinos, apenas se aparecía por la casa, pero ahora llegaba con mayor frecuencia. Tenía el presentimiento de que nos conocíamos de otro lado. ¿Recordaba yo algo? Le dije que tenía la misma impresión, nada más. Fuimos por sendos platos de fruta. Ella dijo que eso era todo lo que comería, papaya, melón y sandía. Caminamos entre las mesas. Más de un comensal me miró de reojo. Si le entendí bien, entonces usted no vive en la casa, sino que llega. Usted no lo comprendería, dijo, mientras se llevaba un cubito de sandía a la boca. Ni yo sabría explicárselo. Sí, comprendí que la emoción de haber pasado la noche con ella y el tensionamiento del espíritu que implicaba estar en público junto a una mujer desnuda, y no cualquier mujer, sino a la que se está empezando a amar desesperadamente, habían embotado mi capacidad de razonamiento. Claro, era un cruce de tiempos, la constatación de que en cada dimensión se percibe a las otras como un sueño. Una de dos. O yo había quedado en un intersticio que me permitía tener un pie en cada lado, o ella se movía a discreción en las distintas esferas. Se lo expliqué exaltado, orgulloso de mi agudeza de discernimiento, pero Amaranta se limitó a hacer una mueca de conmiseración. Fui por el omelette con loroco, frijoles, plátanos fritos y un par de tiras de tocino. Amaranta permaneció en la mesa, sorbiendo su café. Me gustaría que después fuéramos a dar una vuelta al centro comercial que está frente al hotel, dijo. Donde usted quiera. Permanecimos en silencio. Yo la contemplaba arrobado, los pómulos salientes, el hoyuelo en el mentón, el garbo en el cuello y los senos firmes, erguidos. Me dieron ganas de poseerla ahí mismo, embadurnándola de frutas. Me había incorporado sobre la mesa para besarla cuando llegó el mesero a preguntar si quería café. Lo miré con enfado. Amaranta dijo que ella sí se le antojaba otra media taza. Sírvale a la señora, ordené. ¿Perdón? Dijo el mesero sorprendido. Que sirva en esa otra taza, mascullé. Pero si está llena, señor. Me le quedé viendo a Amaranta fijamente. Ella sonrió, linda, deliciosa, con un dejo de burla. Tráigame la cuenta. El mesero se retiró. Ella se puso de pie, dijo que la excusara, que necesitaba ir al servicio. Al pasar a mi lado me besó en la mejilla. Yo me volteé para seguirla con la vista, para regodearme con su andar leve y niesto. Pagué y salí a esperarla al lobby. No tiene nada que hacer, ¿verdad? No quisiera estar disponiendo caprichosamente de su tiempo, dijo cuando salimos del hotel. El mismo Botones abrió la puerta con suspicacia. Para nada, soy todo suyo. Haremos lo que usted quiera. Y se tomó de mi brazo, rebosante de contento. Cruzamos a la carrera el bulevar que separaba al hotel del centro comercial. ¿Venimos por algo especial? ¿Por qué? No acostumbro a visitar estos lugares, dije. Demasiada aglomeración. La gente anda como zombi babeando ante las vitrinas. A mí sí me gusta. Me gusta venir, exclamó. Me encanta pasearme, ver las últimas modas, fijarme en la gente. No hay mucho más que hacer en esta ciudad. Súbitamente alguien me agarró con fuerza del brazo. Volteé, sorprendido. ¿Qué ondas, maestro? ¿Qué le pasa? Era Ricardo, joven colega universitario, pésimo narrador de historias breves, cómplice de la parranda de la noche anterior. Lo veo tieso, como si alguien colgara de su brazo. Vaya resaca la que se trae, hasta hablando solo. Iba a presentarle a Amaranta, quien lo miraba con curiosidad, cuando Ricardo propuso que fuéramos a tomarnos unas cervezas, para que se me bajara esa resaca de padre y señor mío que cargaba. Le dije que tenía un compromiso, lo sentía, sino con gusto. ¿Y usted no la ve, maestro?, le pregunté, señalando a Amaranta. Por suerte no, respondió, como si yo estuviera tomándole el pelo. Por suerte para mí, dije, mientras lo despedía con un apretón de manos.
Supe que más adelante Ricardo se había detenido extrañado, preguntándose qué era lo que me pasaba, porque yo caminaba con mi brazo rodeado los hombros de Amaranta, como novio empalagoso, mordisqueaba su oreja, besando su nuca. Simpático, comentó ella. Sí que lo era. Un lector voraz. Su hermana le enviaba toda clase de libros desde Madrid, pero escribía unos cuentos breves, el pobre, que daban grima. Él era consciente de ello, y aún así nos mortificaba a sus amigos y seguramente a sí mismo con su lectura. Estábamos frente al escaparate de Benetton. Quisiera poder andar desnudo como usted, le confesé. Es más, me voy a desnudar aquí mismo para sentir más rico el paseo a su lado, agregué, al tiempo que me disponía a sacarme la playera. No, exclamó Amaranta, tomándome de la mano. Quiero pasar el día con usted, pero no en la cárcel ni en el manicomio. Cálmese. Recapacité. Los transeúntes me observaban con azoro, sin enojo, más bien con temor, porque sin duda yo era otro de esos tantos orates que se paseaban tranquilamente por la ciudad luego de la guerra civil que la había azotado. Volvimos al escaparate. Qué linda esa blusa, dijo Amaranta. El amarillo es mi color favorito. ¿Y el suyo? Me da lo mismo. Qué insensible. ¿Y así puede escribir poesía? Le advertí que no se metiera en eso. Y a propósito, ¿para qué carajo me había pedido que sacara mi manuscrito? Me dijo que tuviera paciencia. Y quizás, como me percibió molesto, distante, me besó en la boca. Quise más, pero Amaranta empezó a caminar, casi jalándome, hasta la siguiente vitrina. La verdad, lo que quisiera, lo verdaderamente lindo, sería no tanto que yo anduviera desnudo, sino que pudiera pasar totalmente inadvertido como usted. Lo dije como halago conmigo mismo, hablando en voz alta. Ella se colgó de mi cuello y empezó a darme besos en toda la cara con entusiasmo. La agarré de las nalgas, atenazó mi cintura con sus piernas. Ella celebraba quién sabe qué cosa. Yo estaba excitado, con ganas de bajarme el pantalón y poseerla en ese instante. «Vamos a la playa», dijo. Por supuesto que sí. Regresamos abrazados hasta el estacionamiento del hotel. Los corredores del centro comercial a esa hora estaban concurridos, mañana de compras, pero ya nada me importaba, como no fuera a llevarla a mi lado, tenerla conmigo. Al verme llegar, el guardia del estacionamiento confirmaría sus sospechas. Caballero de viejas costumbres, abrí primero su puerta, y luego me zambullí en el auto, feliz, ansioso, con ganas de llegar lo más pronto posible a la playa. Y ahí íbamos, lunáticos de miel en la carretera al puerto. En la última gasolinera, antes de salir de la ciudad, me detuve para que revisaran mi viejo Toyota. Aprovecharía para comprar un six de cervezas. Amaranta me dijo que ella quería una Pepsi. El tipo que me pidió las llaves, que midió el aceite y la presión de las llantas, tuvo un instante de dubitación cuando me vio preguntándole a Amaranta lo que quería beber. Me encanta el mar, dijo ella, cuando enfilábamos carretera abajo. Por eso le pedí que trajera sus poemas, porque quiero que me los lea frente al rumor de las olas. Arrellanada, contemplando el reseco paisaje, Amaranta entró en un estado de ensimismamiento, con amagos de tristeza, que despertó mi ansiedad. ¿Tiene en mente algún lugar especial? Hay una playa llamada El Arbolito, como a 10 kilómetros del puerto, dijo. Es pequeña pero tranquila. Yo ya conocía esa playa. Me parecía el lugar perfecto para retozar desnudos entre las olas, para poseerlas soberbiamente sobre la arena y luego, plácidos y exhaustos, a la sombra de un cocotero, leer mis versos. Pero ahora la sentí lejísimos, con aquella expresión que yo conocía en sus apariciones primeras. Otra vez tuve miedo de que súbitamente se desvaneciera, dejándome abandonado en mis entusiasmos. Cruzamos el puerto por la calle principal, despacio a vuelta de rueda, bajo el sol quemante, entre el estorbo de las vendedoras ambulantes y olores fétidos. Empecé a sudar como siempre, a chorros. Ella permanecía intacta en su desnudez, sin perder el gesto adusto, melancólico.
¿Le pasa algo? No, estoy bien. Me gusta este calor. Y se untó a mí, mimosa, ronroneando. Entonces su semblante cambió radicalmente. Sonrió a toda luz, cual infanta a punto de cometer una travesura. Empezó a besarme el cuello al tiempo que metía su mano entre mis piernas, acariciando, sobando. Sentí escalofríos. Abrió mi bragueta y enseguida me tuvo en su mano. La besé, aprovechando que aún avanzábamos despacio a causa de la muchedumbre en ese día de mercado. Ella se bajó a chuparme, suave, tiernamente. Fue cuando me percaté de que un montón de mirones se habían aglomerado alrededor del auto. Me señalaban, burlándose. La hice a un lado y aceleré. Pronto salimos del puerto y estuvimos de nuevo en la carretera. ¿Ya había hecho eso con anterioridad? ¿Qué cosa? Chupar a alguien que está conduciendo. Me señaló una gigantesca roca en forma de arco que, desde ese recodo del camino, se divisaba adentrada en el mar. Usted tiene obsesión con el tiempo, con el pasado, dijo. No es importante. Eso solo existe en su mente. Llegamos a la entrada del arbolito. Una calle de tierra polvorienta nos condujo directamente hacia la playa, desierta a esa hora, con apenas 2 ranchitos en los que sendas mujeres acompañadas de media docena de mocosos cocinaban en improvisadas estufas de leña rodeadas de cajas de gaseosas y cervezas. Me estacioné frente al ranchito cercano a la desembocadura del riachuelo. Amaranta se bajó de inmediato y salió corriendo hacia la playa. Fui a saludar a la señora, a pedirle que me preparara un par de pescados fritos para el mediodía. Luego me desvestí hasta quedar nada más con mis calzoncillos azules y guardé la ropa en la cajuela del auto. Le acomodé las llaves a la señora en su mano. Me encaminé hacia donde Amaranta se zambullía debajo de las olas. Está riquísima el agua, dijo al verme llegar. Con el agua arriba de la cintura, la tomé en mis brazos, mordisqueando sus pechos, besándola entre ola y ola. Amaranta se zafó y nadó hacia la reventazón. La alcancé. Apenas tocaba el suelo arenoso, el agua al cuello. Por momentos flotábamos. Ella reía dichosa. Me atenazó otra vez con sus piernas. Quise penetrarla, pero una ola insolente nos revolcó hacia la orilla. Vamos a las rocas, propuso. Éramos los únicos bañistas en aquella playa. Caminamos con el agua hasta las rodillas, chapoteando, abrazados, besándonos. Me quité el calzoncillo y lo tiré hacia la arena. Ella cayó de hinojos a terminar de chuparme. Luego la alcé y ahí de pie, con ella enroscada en mi cintura, bajo el sol deslumbrante, amaqueados por las olas, hicimos el amor de una manera que yo nunca volvería a conocer. Después fuimos hacia las rocas, donde se transformaban pequeñas pozas de agua transparente. Amaranta se tiró a tomar el sol en uno de aquellos remansos. Estaba de espaldas, con la parte superior de su cuerpo descansando sobre un banco de arena, las piernas dentro del agua y el trasero alzado, espléndido, con su pelusilla dorada resplandeciendo bajo la brisa. No pude contenerme. Humedecí su ano con mi lengua y luego la penetré suavemente. Ella pujó, luego dijo, despacito. Pero enseguida se agarró con fuerza de la parte trasera de mis muslos para que no me fuera hasta el fondo. Me moví a ritmo lento hasta que ella me pidió que me saliera. Volví a lamer su ano abriéndolo a medida que presionaba sus nalgas hacia afuera. Y entonces sucedió algo maravilloso. Ese hoyo pequeño y arrugado fue abriéndose y creciendo de una forma inusitada, como si de pronto el espacio se hubiera trastornado y quién sabe de dónde tomé el impulso de irme metiendo primero la cabeza, luego los hombros, hasta que de un empujón estuve del otro lado y el hueco de luz que había quedado a mis espaldas se cerró en un parpadeo, dejándome en la oscuridad absoluta. ¡Amaranta! Grité, asustadísimo, porque una vez en pie traté de palpar a mi alrededor, pero me encontraba en un vacío total y silencioso. Cerré los ojos durante un largo rato con el propósito de acostumbrarme a la oscuridad,
Pensé que eso no era posible. Evidentemente había estado soñando desde que regresé a casa de la parranda con mis colegas de universidad. Sin abrir los ojos, aterrorizado, me pellizqué los brazos, los muslos, pero el dolor fue preciso. Entonces recordé un ejercicio impecable que había aprendido durante mi breve paso por una escuela agnóstica. Debía pegar un brinquito y si flotaba era que estaba soñando. Lo hice, pero caí como en la realidad cotidiana. ¡Amaranta! Grité de nuevo, aún sin abrir los ojos. Empecé a caminar con sumo cuidado, midiéndome cada paso en aquel espacio vacío, helado, hediondo a humedad. Pero estaba en un limbo, sin ningún objeto a mi alrededor. Me sentí vulnerable en extremo, con escalofríos, impotente. Me dejé caer sobre aquel piso como de mármol áspero, abrazado a mis rodillas, y el llanto llegó, comprimido, a cuentagotas, atascado por la angustia. Abrí los ojos. La oscuridad fue igual de absoluta, también el silencio.